Gracias a Dios también por los diferentes medios, como es Fresca Unción en Estados Unidos, en Nueva York, que se transmite en televisión y por radio a nivel mundial. Tenemos esa preciosa bendición de llegar no solo a ciertos lugares, sino a todo el mundo, a todas las naciones. Nos pueden ver en cualquier parte del mundo, gracias a Dios. También tenemos la radio Manantial en Poptún, Petén, la radio en Melchor de Mencos, que también transmite a nivel mundial, y tenemos la radio en Sutijá, la radio Vida en Cristo, que exalta y glorifica el nombre del Señor también. Y así hay otros recursos como SoundCloud, que también nos transmite lo que es la voz, lo que es todo lo que no es un video, pero sí se transmite el audio. Y gracias a Dios por ese medio, porque ese también llega a nivel mundial y ese se puede escuchar también en cualquier lado. Y qué importante es esto. Gracias a Dios por los diferentes medios que tenemos. Tenemos también al pastor Wilmer y al profeta Wilson. También bendiciones y que Dios les siga llenando más y más de su presencia y de su poder. A Dios gracias por ello. Decíamos que Dios nos está llevando en desarrollo y en crecimiento, y esto es buena seña. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite que haya una revelación que nos esté actualizando y que nos esté precisamente haciendo vivir el momento en que el Espíritu Santo nos está guiando. Qué importante es esto. Cuando hablo del momento que el Espíritu Santo nos está guiando, me estoy refiriendo a la experiencia completa de guía y de dirección del Espíritu. Me estoy refiriendo a que debemos de estar viviendo con todos los componentes que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos el día de hoy. Así que por eso es que nos da su revelación, su dirección, la guía, para que cada día nosotros podamos ser perfectos, podamos ser cada día más crecidos y desarrollados y más maduros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha estado hablando sobre la importancia de la sabiduría. ¿Y para qué nos ha estado hablando de la sabiduría? ¿Para qué nos ha estado dando su palabra y su revelación? Nos ha estado dando su palabra, su revelación, precisamente para que seamos no solo más sabios, sino para que seamos sabios de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6 nos habla, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo mismo está exponiendo de que él está hablando en la sabiduría de Dios, porque en los versículos anteriores nos habla de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. Pero en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, o nos las reveló a nosotros, por el Espíritu Santo. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjese que está hablando de la sabiduría del mundo, la sabiduría de los hombres y también de la sabiduría de Dios. Pero dice, no hemos recibido nosotros el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, por el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, en otras palabras, no con palabras influenciadas humanamente, con dirección, con guía humano, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, está hablando del hombre inconverso, está hablando de la persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo.
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y luego dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se ha estado hablando de la diferencia de la sabiduría humana a la diferencia de la sabiduría de Dios. En ningún momento son compatibles, en ningún momento se llevan, hablando ya en relación al diseño y al propósito de Dios. Es muy diferente el enfoque de la sabiduría humana al enfoque de la sabiduría divina, la que proviene de Dios. Por eso es que el problema de las iglesias era que hablaban y querían acomodar lo espiritual a lo terrenal. Querían acomodar lo espiritual, la sabiduría de Dios en base a la sabiduría de los hombres, porque ellos estaban dejando guiar con pura sabiduría humana. Querían hacer lo espiritual con sabiduría humana. En algunos casos no necesariamente tiene que ser mala la sabiduría humana, sino puede sonar algo bueno, pero no nos lleva al propósito de Dios. Lo vamos a ver en un momento, esa grande diferencia. No necesariamente la sabiduría humana es mala. La sabiduría humana, como decíamos la vez pasada, nos hace profesionales, pero no nos hace espirituales, maduros. No nos lleva a la imagen de Cristo. Por eso es la diferencia en que la iglesia de Cristo, y viene Pablo aquí en el capítulo 1 y en el versículo 2, les dice a los hermanos de Corinto que les está hablando a los santificados, a los que son llamados a ser santos. Por eso es que define Pablo a quién les está hablando. A los llamados a ser santos, a los que han sido santificados, pero llamados a ser santos, y explicaba que la palabra santificados significa que habían nacido de nuevo, pero que no estaban dejándose llevar en el proceso de transformación para ser santos. Ahora, ese es el punto importante, el cual ellos estaban determinando su santidad, su perfección, el llegar a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo, buscando y haciendo las cosas puramente con una sabiduría humana. Y esto no se puede. Y cuando la Escritura dice no se puede, es que no se puede. Por mucho que tratemos de acomodarla y de adaptarla, sencillamente la sabiduría humana nos hace más humanos. Es cierto, es muy bueno. Encontramos muchas personas que no tienen a Cristo muy educados, muy humanos, y eso es muy bueno. Pero eso no significa que hayan sido transformados y perfeccionados y que tengan la imagen de Cristo. El problema de la iglesia es que por no compararse al humano, hemos dejado de hacer muchas cosas correctas. La obra de Cristo, por ejemplo, nos hace más personas, más, como decimos aquí en Guatemala, más gente, más humanos, pero bajo la dirección del Espíritu, no bajo una dirección de un espíritu, como ya leímos aquí, el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, que es el que dirige, que es el que guía, el que influencia la sabiduría humana, sino dice, no hemos recibido el Espíritu de Dios, que es el que dirige y el que influencia la sabiduría divina. Ahí está la gran diferencia. Por eso se hace necesario e importante que nosotros cada vez examinemos quién está dirigiendo nuestra vida. ¿Qué sabiduría es la que está haciendo y con la que estamos actuando? Y de acuerdo a la sabiduría con la que estamos actuando, ese es el Espíritu que nos está guiando.
Y quiero que enfoquemos algunos puntos antes de ver que la sabiduría nos lleva a conducta, a estilo de vida. Aquí mismo, en 1 Corintios capítulo 4, Pablo dice que llega a la iglesia de Corinto y el enfoque que le da al problema de la iglesia de Corinto es un malentendido de cuerpo de Cristo, es un malentendido de templo del Espíritu, es un malentendido de todo porque lo estaban viendo de una manera sabiduría humana. Y viene Pablo y dice aquí en 1 Corintios 4 y versículo 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, escuche bien, esta es una función puramente apostólica, pero apostólica enfatizada en el propósito de Dios. Porque hay un sinfín de apóstoles acomodados a la sabiduría humana. La iglesia de Corinto tenía apóstoles, tenía maestros, tenía profetas, pero estaban acomodados a esta sabiduría humana. Estaban convirtiendo a la iglesia en más humanos, pero de acuerdo al humanismo, de acuerdo a la sabiduría humana. El humanismo lo que lleva es a hacer más humana a la gente, más que actúen como personas correctas dentro del concepto humanismo, pero es la imitación de lo que es la transformación en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué dice Pablo? Que él iba a ir a la iglesia de Corinto, y escuchen este versículo 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré. ¿Qué va a conocer? No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué dice Pablo que iba a ir a examinar a la iglesia de Corinto? No sus palabras, porque las palabras pueden sonar muy buenas y muy similares a los términos y a los conceptos que se manejan en el reino de Dios, sino él iba a ver qué influencia era la que había. ¿Quién estaba dirigiendo la iglesia de Corinto? Si el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. Lo voy a comparar con esto. Cuando Jesús viene y les dice a sus discípulos que él iba a ir a la cruz, inmediatamente Pedro reacciona y actúa y le dice: en ninguna manera te acontezca esto. Aquí no vamos a dejar que esto te pase. Si los demás lo dejan, si los demás lo permiten, ese será problema de ellos. Lo estoy parafraseando. Está bien, ellos será ellos, pero yo no voy a permitir que eso pase. Las palabras sonaron bonitas y es muy fácil que uno solo escuche las palabras y se deje llevar por las palabras. Pero Jesús no discernía solo las palabras, sino Jesús discernía el poder o el espíritu que estaban dirigiendo esas palabras. A eso me refiero, que llega Pablo siguiendo la misma línea, el mismo punto, el mismo ejemplo, en la misma unidad en Cristo Jesús. Lo que él va a examinar no es las palabras, porque las palabras pueden ser muy dadas con astucia, con manipulación, y pueden sonar a cosa buena. Sin embargo, el espíritu que la lleva, eso sencillamente enmarca realmente la influencia y el reino en el cual está siendo dirigida esa persona. Por ejemplo, viene Jesucristo y él examinó no las palabras, no le dijo gracias Pedrito y lo felicitó y lo abrazó y dijo: qué bueno que hay alguien conmigo. Cualquier pastor, cualquier discipulador o cualquier hermano hubiera dicho: qué bueno, tengo personas que están conmigo. Pero Jesús discernió no las palabras, sino discernió al Espíritu. Y por eso le dice, aunque era un apóstol, ya vimos que los apóstoles o profetas o todos pastores o evangelistas o maestros pueden dejarse llevar por pura sabiduría humana, puro espíritu del mundo, aunque sean pastores de Dios, aunque sean llamados por Dios. Esta iglesia era llamada por Dios,
pero se dejaban llevar por el espíritu del mundo, porque dice que eran santificados y llamados para ser santos. O sea, eran elegidos correctamente, pero no se estaban dejando transformar correctamente. Ahora bien, ¿qué les dijo entonces Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo. En otras palabras, me estás estorbando el ir a la cruz. El diseño, el propósito de Dios, lo estás estorbando. Qué importante es esto, que nosotros como pastores y como apóstoles desarrollemos este discernimiento espiritual, y dice que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual y no dejarnos llevar por las palabras, porque pueden ser muy astutas, con mucha astucia, con mucha sagacidad. Pueden sonar a algo bueno, como en el caso de Pedro, pero se examinó no las palabras, sino el espíritu que estaba dirigiendo esas palabras. Y lo mismo dijo Pablo al llegar a Corinto. Yo voy a ir a Corinto, más bien, cuando quería ir a Corinto, yo voy a ir a Corinto, pero no voy a ir a examinar las palabras, sino voy a ir a examinar, ¿qué cosa? El poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando yo estoy estableciendo el reino de Dios, no solo debo examinar palabras, porque me pueden confundir por la manipulación y la sagacidad en los términos, sino debo examinar y discernir el espíritu que está dirigiendo esas palabras. Y cuando establezco el reino de Dios, no me baso en las palabras que oigo, en las palabras que se están diciendo, sino en la vivencia y en el espíritu que está guiando tal iglesia. Y si es Dios, es el Espíritu de Dios, se está estableciendo el reino de Dios. Si no, hay un reino que está siendo expresado diferente. Es por eso que encontramos nosotros a la iglesia de Colosa. En Colosenses 1:13, Pablo les lleva a que ellos comprendan que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Estaban hablando del reino de Dios, pero con un espíritu guiado que no era del reino de Dios. Entonces no habían sido trasladados, solo estaban imitando, hablando astutamente, dirigidos por un espíritu diferente. Y eso nos puede pasar. El problema de la iglesia es que generalmente nos dejamos llevar por lo que dicen, pero no por el espíritu, que es el que está guiando lo que está diciendo. Y quiero enfatizar esto aquí en 1 Corintios capítulo 1. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta era la influencia que tenía la iglesia de Corinto y todas las demás iglesias. Una influencia griega, en este caso helénica, que era la élite de los griegos. Ahora, ¿qué dice que hacían los griegos? Buscaban la sabiduría. Para ellos era importante las palabras, lo que se decía. Y la iglesia se convirtió en iglesia que le importaban las palabras, pero no cuidaban el espíritu que guiaban esas palabras. Y cuando alguien se convierte así, es como decimos en buen chapín, solo bla, 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 pero nada de una acción correcta. Por eso es que hoy en día encontramos una iglesia, hablando en términos generales, que dice mucho, pero vive poco. Se nos decía ayer en la enseñanza aquí en la sede central a través del apóstol Ronald, si nosotros medimos, hay personas que ya van por el plan eterno hablando de adiestramiento, no solo iniciando la vida, todo lo demás, el reino de Dios, el plan eterno.
la plenitud de Cristo y cuántas cosas podríamos llegar allá, pero si comparamos lo que sabemos a lo que estamos viviendo, hay una diferencia enorme. Podemos llevar un conocimiento muy fuerte y muy extenso y muy avanzado, pero la vida, el estilo de vida, algunos todavía quizás vamos por iniciando la vida y algunos quizás ni la hemos comenzado en el estilo de vida. ¿Qué nos dice eso? Que nos hemos estado dejando llevar por la sabiduría humana, como hacía esta iglesia, porque había mucha influencia de los griegos y a ellos les importaba la sabiduría, las expresiones. Y por eso Pablo dice, yo no les vengo a hablar con palabras de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu. ¿Por qué les habla de todo esto? Porque eso era lo que la iglesia le daba influencia, le daba importancia, y venía influenciada por un espíritu. Y Pablo dice, es importante que ustedes disciernan el espíritu que les está dirigiendo. Veamos aquí en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. Desde los versículos anteriores está hablando sobre edificar. Edificar sobre el fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento, dice el versículo 11, que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que es Cristo y les habla de edificar el heno y la hojarasca y la madera, pero dice que edificar bajo piedras preciosas o la dirección o con materiales duraderos como oro, plata y piedras preciosas. Fíjese lo que nos está hablando de la edificación. Y ese es el problema, que no le damos importancia y decimos, bueno, pues yo estoy edificando con lo que el Señor quiere. Sin embargo, dice que cuando viene el momento de la prueba, el fuego hará la prueba, dice. Y versículo 13, porque la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando viene la prueba, cuando viene un conflicto, cuando viene un hermano que me da que hacer, que me arma un conflicto, que me pone en apuros, ¿cuál es mi reacción? Ahí es donde se prueba quién es el que me está dirigiendo. Si estoy actuando en la sabiduría humana, ahí es donde se evidencia más que todo. ¿Qué actitud es la que yo estoy teniendo? Les está hablando de actitudes, de acciones y de cosas que se están ejecutando. Si estoy ejecutando cosas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere o cosas de acuerdo a un sistema humano. Porque puedo edificar con materiales temporales como heno y hojarasca, o puedo edificar bajo la guía del Espíritu, cosas que permanecen. El asunto es este, entonces, ¿con qué estoy edificando? Pero fíjese bien, versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Ahora bien, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando no actuamos como templo del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando mi vida, mis acciones, mis actitudes, mis expresiones no son la revelación de la presencia de Dios en mi vida, la expresión de la naturaleza de Cristo, entonces no soy templo del Espíritu. Pero vamos a ver por qué estoy hablando esto. Cuando yo no tengo todas mis acciones ni mis palabras son expresión de adoración al Dios vivo y de reconocimiento que Él es Dios, no estoy viviendo como templo del Espíritu. Ahora vayamos más adelante y veamos a dónde lo lleva Pablo la edificación y la expresión como templo del Espíritu. ¿A qué lo lleva? ¿Qué sigue diciendo ahí? El versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vea el 18.
nadie os engañe a sí mismo, nadie se engañe a sí mismo. Lo tremendo no es cuando la gente me engaña, aunque es fuerte, aunque duele, aunque molesta. El problema es cuando yo me engaño a mí mismo y dice, nadie se engañe a sí mismo. El problema es cuando yo creo que soy algo que no soy, que estoy haciendo algo que no estoy haciendo. Cuando asumo que porque conozco es que lo estoy haciendo. Esta es, mire dónde los ubica Pablo. Nadie se engaña a sí mismo. Ya no es de que echarle la culpa al otro, es porque me dijeron, es que porque me dolió lo que me dijeron, es porque me molestó lo que dijeron, es porque no me agradó lo que dijeron, es porque me hicieron esto, me hizo aquí, me hizo allá. No es la culpa del otro, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿De qué está hablando entonces? ¿Dónde encaja el concepto de una mala edificación espiritual o de una buena edificación espiritual? Sobre la base de que el fundamento es Cristo. ¿En la sabiduría humana o en la sabiduría de Dios? Y por eso dice, nadie se engañe a sí mismo. Nadie esté confiado en sí mismo, ni nadie asuma algo que no lo es. Como dije, lo serio es cuando la gente nos engaña, pero lo peor es cuando nosotros mismos nos engañamos. Y la Escritura es muy clara, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es que yo no me debo dejar llevar por lo que mi corazón me dice, sino por el Espíritu que está influenciando o dirigiendo mi vida. Por eso es que la Escritura es muy clara cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso la evidencia y la expresión como hijo de Dios es que estoy viviendo bajo la naturaleza de Cristo y eso es sabiduría de Dios. Ahora, decíamos entonces, ¿cómo relaciona el apóstol Pablo el ser templo del Espíritu o el dejar que sea violado el templo del Espíritu? Yo puedo violar el templo del Espíritu en que ese templo que soy yo no viva bajo la guía o la dirección del Espíritu, sino viva bajo la dirección de otro templo, actuando bajo otra expresión, sabiduría humana. Ese es violar el templo de Dios. Cuando yo estoy acomodando lo espiritual a lo carnal, estoy violando el templo de Dios, que soy yo, que es usted, que somos cada uno de los que somos Misión Cristiana del Calvario. Y estoy hablando con Misión Cristiana del Calvario, por eso me refiero a allí. Cuando habla con un sinfín de iglesias y de pastores que representan diferentes misiones, hablo diferente, pero ahorita estoy hablando a Misión Cristiana del Calvario. Ahora, por esa razón viene Pablo y dice lo que cuando yo llegue a ustedes, no voy a medirlos por las palabras que dicen, sino por el poder, por lo que está influenciando, por lo que está dirigiendo. ¿Qué espíritu es? Porque el reino de Dios no son palabras, sino es poder de Dios. En otras palabras, el reino de Dios es bajo la dirección del Espíritu Santo. Si yo estoy viviendo bajo el reino de Dios, no puedo tener expresiones del reino de las tinieblas. Tengo que tener expresiones y acciones y dirección del Espíritu de Dios en mi vida. Veamos ahora entonces esta gran diferencia. Veamos para que el Espíritu Santo nos está dando un entendimiento sobre todo esto. ¿Cómo vivía entonces la iglesia de Corinto?
¿Cómo se puede saber la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? No en las palabras solamente, sino en las acciones, en las actitudes. Veamos aquí en el capítulo 3, versículos 1 al 4, aunque sigue diciendo más, pero vamos a ver ahí nada más. De manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando se habla la sabiduría humana, el resultado es cristianos carnales, no espirituales. La sabiduría de Dios es la que nos hace espirituales. Una. La otra. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La sabiduría humana en relación al propósito de Dios y al diseño de Dios nos hace incapaces. Pero la sabiduría de Dios nos hace capaces. Nos da la capacidad y la destreza de hacer el diseño conforme el propósito de Dios. Pero ahora, ¿qué sigue diciendo? Porque aún sois carnales. ¿Cómo? ¿Cómo se conoce que alguien es carnal? ¿Cómo se sabe que alguien es carnal? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? ¿Como hombres? ¿Qué les está diciendo Pablo? Andáis como una persona natural, sin Cristo. Usted dirá, pero ya el apóstol se salió del tema, estaba hablando de la sabiduría de Dios y ahora está hablando de madurez, de desarrollo. Ahí va a ver lo que dice Santiago. Versículo 4. Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Apolos o de Pablo y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, sus acciones y sus actitudes estaban denotando qué espíritu les estaba guiando, qué sabiduría les estaba guiando. Vamos a Santiago, que precisamente habla sobre todo esto. Y casi podríamos decir, me parece como que Santiago discernió la iglesia de Corinto. Santiago capítulo 3 y versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué conducta estaba mostrando la iglesia de Corinto? Celos, iras, contiendas y disensiones entre ellos. ¿Quién es sabio entre vosotros y entendido? ¿Cómo se va a mostrar que alguien es sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios y entendido en el diseño y en el propósito de Dios? De acuerdo no a lo que dice, sino de acuerdo a su conducta. Claro, en lo que dice demuestra su conducta también. Porque ahí puede decirlo con ira, con enojo, con amargura, con resentimiento. Ahí está mostrando también su conducta. Pero quiero decir que no son las palabras en sí. Porque como dije, las palabras pueden ser muy astutas o muy pensadas inteligentemente, pero no dejan de ser humanas. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo entonces aquí Santiago? Versículo 14. Pero si tenéis, ¿qué dice? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis, ni que dice, ni mintáis contra la verdad, y os jactáis, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la que produce celos, contiendas, disensiones, o sea, una conducta totalmente negativa, ¿qué dice? El versículo 15, porque esta sabiduría, entonces, cuando está hablando aquí de que la iglesia de Corinto estaba actuando así, ¿qué es realmente lo que Pablo les estaba diciendo? Es lo que dice Santiago, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es la terrenal, es la animal, es la diabólica.
Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, ¿de qué está hablando? La sabiduría se evidencia no por los términos, no por la elocuencia, no por la astucia ni la sagacidad con que se hable, sino es precisamente por mi conducta. Ahí es donde veo si estoy bajo la sabiduría de Dios o la sabiduría humana. ¿Qué es lo que me está dirigiendo? Y dice, esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino es humana. Cuando hay celos, cuando hay disensiones, cuando hay contención, cuando hay hipocresía, cuando hay falsedad, y cuando trasladamos eso que dice Santiago a lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, es lo mismo. ¿Y cómo lo llama Pablo? Carnales. Quiere decir que una persona carnal, inmadura, es una persona que se está dejando guiar por la sabiduría humana. Ahora, si eran santificados, si eran llamados a ser santos, eran escogidos para ser santos, en otras palabras, era gente escogida por Dios para un propósito real y verdadero, un propósito adecuado, un propósito genuino. Pero ¿en dónde estaba el problema? El problema no estaba en quién los escogió, sino cómo actuaban ellos como escogidos. ¿Qué sabiduría era la que se estaban dejando influenciar? Por eso Pablo dice, yo no voy a ir a ver las palabras, yo voy a ir a ver el poder, yo voy a ir a ver la influencia, yo voy a ver la directriz o quién les está dirigiendo, qué espíritu es el que está dirigiendo en lo que están diciendo. Y vimos que eso fue lo que hizo Jesús. No reprendió a Pedro, sino reprendió al diablo. Quítate delante de mí, Satanás. Porque él vio que detrás de esas palabras había una guía, había una influencia, había una dirección, no de Pedro, sino una dirección que Pedro no se había dado cuenta, no discernió quién era el que le estaba guiando, sino Pedro pensó que era de él. Y ese es el problema. Cuando no estamos atentos, ¿quién nos está guiando? Creemos que estamos siendo guiados por el Espíritu y no nos estamos dando cuenta quién nos está guiando. Pedro no se dio cuenta quién lo guió. De plano dijo, ¿y qué le pasó a Jesús que me está diciendo Satanás? Es que él no oyó las palabras solamente, sino él discernió el espíritu con que se estaban hablando. Por eso es que todo pastor y todo apóstol de Jesucristo que entiende el propósito de Dios, pero también los mismos discípulos, la iglesia que es llamada a ser santa, debe discernir las palabras, no solo de los que van a hablar o de los que voy a oír, sino lo que yo estoy diciendo. ¿Quién está influenciando esas palabras que yo voy a decir? Ahora, por eso es muy importante que nosotros cuidemos esto, porque si no podemos afectar el diseño, aunque seamos escogidos, aunque seamos predestinados para ser hechos a la imagen y escogidos como la iglesia de Éfeso para ser santos. Veamos lo que le pasó a Adán. ¿Cuál fue el problema de Adán con Eva? Dentro de otros factores, una de las cosas es que Adán no discernió el espíritu cuando Eva le llevó a comer del fruto. Adán lo entendió que era su esposa. Adán solo vio que era su esposa que le estaba ofreciendo. Y lo vio como una expresión de cariño y de aprecio y de amor y de compartir. Así lo entendió Adán. Pero Adán no se puso a discernir el espíritu. Ahora, ¿quién era el que le había hablado? La serpiente. Satanás en la serpiente. Quiere decir que cuando Eva viene y le presenta a Adán el fruto, aunque sonara con palabras bonitas,
No dice la Escritura, pero aunque sonara mi amor, mi vida, mira, te traje esto, come este fruto. Y aunque suene, no estoy diciendo que todo el que diga así es que viene influenciado por demonios. Solo estoy hablando de Adán y Eva. No se puso a discernir el espíritu con que estaba hablando. Y cuando sintió a Adán, lo sacó del propósito. El resultado fue que viene el Señor y lo saca del huerto. Lo saca del lugar donde los había puesto. Y no solo lo sacó de ahí, sino lo sacó del propósito de Dios. Porque a partir de allí, dice que Adán engendró de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Ya transmitió la genética que estaba infectada y que le había sido cambiada a Adán. Ya Adán ya no pudo expresar la gloria de Dios, porque él solo se dejó llevar por las palabras muy buenas, muy amables o muy astutas de su esposa, y no discernió el espíritu que llevaban. Por eso es que la iglesia debemos de discernir. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. No porque seamos solo la iglesia, sino porque me estoy dirigiendo a ustedes. Dios quiere que nosotros, cuando alguien nos hable, cuando vamos a pedir consejo, debemos de discernir el espíritu con que van hablando, con que nos van a dar el consejo. Debemos también de discernir con qué espíritu nos están yendo a hablar. Recuerdo que una vez un hermano me dijo: Apóstol Abraham, quiero contarle algo. Aunque sé que a usted no le gusta que le cuenten cosas, pero le voy a contar algo. Un momento, le dije: si tú ya lo sabes, ¿para qué me lo vas a contar? No, pero es importante que usted lo sepa. No, una cosa es que me lo digas con la actitud correcta y otra cosa es que me lo digas con esa actitud. Así que mejor en una próxima, cuando tengas una actitud correcta, me lo dices, y cuando seas guiado por el Espíritu, porque es bueno que yo sepa las cosas, es cierto, pero no con esa actitud. Así que mejor detente, párate y en otro tiempo me lo cuentas. Y se quedó el hermano sorprendido y asombrado y dice, pero como decimos aquí en buen chapín, se quedó choqueado. Y ya no supo qué decirme. ¿Por qué? Porque había un espíritu de manipulación y de murmuración que estaba tratando de decirme las cosas con esa actitud. Una cosa es que abramos el corazón y que demos a conocer las situaciones, porque no debemos de callarlas. El problema es cómo las decimos, qué espíritu es el que nos está dirigiendo para decir las cosas. Y entonces, qué importante es, como Pablo, que nosotros veamos que él siguió el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no discernía solo las palabras, sino lo que Pedro dijo. Pero también dice en Juan 6, y Jesús, conociendo lo que ellos estaban diciendo, conociendo el corazón, y en otra parte dice, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo tal cosa. ¿Qué hacía Jesús? Discernía el espíritu con que los judíos o los fariseos estaban hablando. Una de las cosas esenciales que todo ministro de Dios, toda sierva de Dios debe tener como característica de su relación en Cristo es que tenga la capacidad de discernir las cosas. No es espíritu de adivinación, es discernimiento de Dios. No es que yo aprenda técnicas de manipulación o técnicas en la cual yo tenga que saber y descubrir cosas. No es eso. Es discernir espiritualmente quién está hablando. Eso le faltó a Pablo durante mucho tiempo. Dice en Hechos 16, que cuando él llegó a Éfeso se levantó una profetisa o una adivina. Ahora nosotros sabemos que es adivina, porque la Escritura lo dice.
Pero Pablo no se dio cuenta de eso. ¿Y qué era lo que decía esta adivina? Digo adivina porque nosotros ya lo sabemos, pero Pablo, como dije, no lo sabía. En Hechos 16, ¿qué dice que decía? Y aquí está el problema cuando lo juzgamos de acuerdo a las técnicas de investigación que nos da la psicología, que nos da cualquier otra cosa. ¿Qué dice que pasaba cuando venía esta mujer y se encontraba Pablo en este lugar de Filipos? ¿Y qué dice ahí? Que esta mujer vino y empezó a decirles: estos son siervos del Dios Altísimo. Escuche bien, estos son siervos del Dios Altísimo. Eso está en Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto fue en Filipos, nos salió al encuentro una mujer, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Pero mire lo que dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora veamos bien. Bueno, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si lo analizamos de una manera lógica y racional, yo hubiera dicho que esta persona estaba hablando correctamente. Estaba diciendo la verdad. Estos son siervos de Dios. Los estaba reconociendo como siervos de Dios. Estoy analizando desde una perspectiva psicológica para que veamos que es espiritualmente que se deben discernir las cosas. Cuando yo trato de entender las cosas o lo que me dicen psicológicamente por todas las técnicas de investigación, sencillamente voy a errar. Veámoslo desde una perspectiva no del Señor, sino desde una perspectiva humana. ¿Estaba diciendo la verdad, sí o no? Sí. El 100% de lo que dijo era cierto. Uy, qué tremendo. Esta mujer, el 100% de lo que dijo era verdad. No solo cierto, sino era verdad. Estos hombres, y estaba hablando de Pablo y Silas, son siervos de Dios. ¡Qué tremendo! No todo el que le dice siervo de Dios significa que sea de Dios el que esté hablando, así que cuidado. Estos son siervos de Dios. Una, dos, Altísimo, del Dios Altísimo, estaba exaltando a Dios. Uno dice, no, el diablo no exalta a Dios. Los ángeles sí, pero el diablo no exalta a Dios. Déjeme decirle, aquí sí lo estaba haciendo. Para engañar. Lo estaba poniendo como el alto y sublime. Cuando habla de Altísimo, está hablando de que no hay otro sobre Él, no hay nadie más como Él, es incomparable. Está sobre todas las cosas. Eso era lo que estaba diciendo esta mujer, o sea, era cierto. No solo estaba diciendo que estos hombres eran siervos de Dios, en otras palabras, que eran llamados de Dios, eran escogidos de Dios, sino ahora estaba exaltando a Dios. ¿Y qué otra cosa? Que os anuncian, ¿qué cosa? Quienes os anuncian el camino de salvación. Uy, qué tremendo. Les estaba diciendo la verdad. Les estaba diciendo hasta para qué fueron llamados, para anunciar el camino de salvación. Así que déjeme decirle, el diablo también dice la verdad, aunque es el padre de la mentira, pero dice la verdad para engañar.
Pero es verdad lo que dijeron. Sí, es verdad. Pero eso dice, ahora el problema está aquí de Pablo. Y esto lo hacía por muchos días, no pocos días, sino muchos. No dice varios días, dice muchos días. Quiere decir que durante muchos días Pablo estaba siendo engañado por esta mujer y le gustó oír. Esta mujer nos reconoce. Esta mujer está dando buenas noticias acerca de nosotros. ¿Cuántos siervos de Dios se encuentran igual hoy? No han discernido quién está hablando. Y era apóstol Pablo. Era el que tenía la revelación, era el que conocía el diseño. Eso nos lleva a que nos cuidemos, que no nos confiemos. Que no asumamos que porque somos el apóstol, que Dios les da las revelaciones o la misión a la cual Dios le ha dado la revelación de su imagen y de su propósito, que por eso es que no vamos a ser confundidos. No, cuidemos. Era el apóstol y recuerden, no por pocos días, muchos días, dice esta palabra. Y esto hacía por muchos días, o sea, sí pasaron varios días en que a Pablo le gustó lo que estaba diciendo esta mujer. Y la dejó, y la dejó, y la dejó, y la dejó que siguiera diciendo. Hasta que por fin le desagradó a Pablo. No, aquí ya no hay algo que ya me siento incómodo. Pero después de varios días, de muchos días. Significa que a Pablo en este momento, aunque él iba a la iglesia de Corinto a discernir el poder, llegó un momento en que lo agarraron distraído. Una, y la otra es a quién no le gusta que otros lo afamen y le digan cosas bonitas. A la carne le gusta. ¿Y a quién no le gusta todo esto? Si estaba diciendo la verdad, ¿cómo es eso que el diablo puede decir en algunas cosas el 100% de verdad? La verdad. Aquí lo estaba diciendo. El 100% de lo que dijo era verdad. Pero en eso, molestándole a Pablo, él discernió entonces. Dijo, no, aquí hay algo que no está bueno. ¿Y qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Después de muchos días, Pablo cayó que no era el Espíritu de Dios, no era una profeta o profetisa, sino era una mujer que estaba siendo influenciada por un espíritu diabólico. Y dice, y salió en aquella misma hora. Le mandó en el nombre de Jesucristo que saliera de ella. ¿A cuánto nos pasa eso? Nos engañan personas, nos engañan incluso muchos siervos de Dios que están influenciados por la sabiduría humana, por espíritus que no son de Dios. Recuerde que Pedro era apóstol, pero quiso afectar a Jesús y estorbar a Jesús. No Pedro, sino el espíritu que habló a través de Pedro, pero que Pedro no discernió que era el espíritu de Satanás. La iglesia de Corinto estaba viviendo de acuerdo al espíritu del mundo. Y ahí estaban incluidos apóstoles, profetas y maestros, los que administran, los que ayudan y todos los que tenían los dones del Espíritu. Y aún con profetas, y aún con los dones del Espíritu, no habían discernido el espíritu del mundo que estaba en la iglesia de Corinto. Es que eso es lo serio, eso es lo delicado, porque asumieron que estaban bien, y cuando uno asume, se ciega. Y aunque uno esté viendo las cosas, uno las interpreta de otra manera. Este era el problema de la iglesia de Corinto, de las demás iglesias. Si usted ve a la iglesia de Éfeso, que había celos,
en el capítulo 4 de Efesios, amarguras, resentimientos. Si usted ve a la iglesia de Colosa en el capítulo 3, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, soportados los unos a los otros. Si les dice que se soportan era porque no se soportaban, no se aguantaban, no se trataban entre sí correctamente, hacían cortocircuito. Si les dice que se perdonaran era porque no se perdonaban. Si les dice que actúen con bondad y benignidad, de humildad, quiere decir que cada uno se relacionaba de una manera con soberbia, con altivez. ¿Qué es eso? Si eran escogidos para ser santos, no entendieron el propósito de Dios, que el propósito de Dios solo puede ser alcanzable bajo la dirección del Espíritu Santo. Ellos entendieron que el propósito de Dios podía ser alcanzado con cualquier sabiduría. Y como había mucha influencia de los griegos, que ya vimos que los judíos pedían señales, pero los griegos buscaban la sabiduría. Ahora, esa influencia fue la que se dejó llevar. Y hoy en día estamos muy influenciados por lo que conocemos humanismo. El humanismo es la imitación de Cristo, pero no es Cristo. Es lo que va a falsificar la imagen de Cristo. El sistema hoy de nuestros países, de muchas naciones, es un sistema puramente humanista. La influencia de las diferentes entidades internacionales hacia nuestros países es puramente humanista. Y por esa razón no nos lleva a Dios. Por eso es que la iglesia tiene que mantenerse firme en la guía del Espíritu Santo para que pueda llevarla a que alcance el propósito de Dios. Las 7 iglesias que habla en Apocalipsis, ese era el problema que tenían. La iglesia de Éfeso, la de Filipos, la demás iglesias, la Odisea y las demás iglesias. Por eso es que dice el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia. No estaban siendo guiadas por el Espíritu, sino por otro espíritu. No estaban siendo guiadas por el Espíritu de Dios, por eso no estaban oyendo a Dios y haciendo las cosas que decía Dios, sino estaban dejándose llevar por otro espíritu del mundo, en este caso. Y por eso es que las iglesias no dieron la talla, y por eso viene el Señor y los lleva a arrepentirse. La pregunta es, ¿bajo qué espíritu es el que nosotros hablamos? ¿Quién nos está influenciando cuando hablamos? Cuando va con amarguras y resentimientos o manipulación o astucia, déjeme decirle con toda la franqueza del caso, es el espíritu del mundo que nos está dirigiendo. Por eso cuando hablamos en alguna reunión, lo que estamos midiendo no son solo las palabras, sino es el espíritu que se está dirigiendo, que está dirigiendo. ¿Qué es? No solo qué se está diciendo, puede sonar algo bueno, puede demostrar como una preocupación, como un interés por algo, como el estilo Pedro hacia Jesús, estaba interesado en que no fuera a la cruz. Mostraba aparentemente un buen interés, pero había una influencia demoníaca, aunque era apóstol. Ahora encontramos a un apóstol que se estaba acomodando, que conocía el diseño, que a él le fue dada la revelación y se estaba acomodando. Y viene esta pitonisa o esta divina, y aunque estaba diciendo la verdad, Pablo no había discernido que era un espíritu inmundo, un espíritu que provenía del reino de las tinieblas. Hasta después de muchos días se dio cuenta y dice, no, sal de ella. Y sale de ella.
¿Cuántas personas a veces nos confunden o nos tuercen y nos sacan del diseño por la astucia de sus palabras con que nos están hablando? Puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser unos papás hacia sus hijos o hijos hacia sus papás, puede ser el pastor o la esposa del pastor, o puede ser un discipulador, o puede ser alguien que es parte del resto de la iglesia. ¿Cuántas veces nos sacan del propósito de Dios por no tener el discernimiento? Lo que Pablo le dice a la iglesia de Judea en el libro de Hebreos 5:12, que él los mide y los encuentra que no fueron, que debido al tiempo, que ya deberían de ser maestros. Pero luego les dice en el versículo 14, porque el que es maduro discierne entre el bien y el mal, no el bien y el mal de acuerdo a la sabiduría humana, sino entre el bien que es Dios y el mal que no es Dios, definitivamente, lo que no es de Dios. Si algo debemos de desarrollar nosotros es discernimiento, porque eso nos va a decir no solo con qué sabiduría estamos y qué espíritu es el que nos está guiando la sabiduría, y a qué sabiduría nos está dejando hacer o ejecutar. Si podemos y estamos adaptando el diseño y el propósito de Dios a una sabiduría humana, o si el propósito de Dios está siendo guiado por el Espíritu de Dios para ejecutarlo de acuerdo al Espíritu de Dios. Quiero concluir con estas palabras, aunque esto nos va a dar la oportunidad de entrar en otro programa, Reforma, pero hoy quiero concluir con esto. Y escuche la diferencia de esto. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Y versículo 97, 98 y 99. Todo eso nos habla de lo que hoy hablamos de revelación, del diseño, del plan y del propósito. Oh, cuánto amo yo tu ley. El que tiene la sabiduría de Dios ama las directrices de Dios. Uy, pero si las siente duras, las siente difíciles. Uy, pero cómo me golpeó de fuerte. Aquí dice, yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio. Fíjese que está hablando de sabiduría, por eso es que estoy hablando de este verso. Sigue hablando de sabiduría. Me has hecho más sabio. ¿Quién lo hizo sabio? Más que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y nos sigue hablando sobre la actitud que él tenía sobre los mandatos de Dios para su vida. ¿Para qué le había dado Dios las directrices? ¿Para qué le había dado Dios sus mandatos? ¿Para qué le había dado Dios sus mandamientos? Para una cosa, para hacerlo sabio. ¿Para qué es que Dios le ha dado los mandatos y las directrices y el propósito y la revelación del propósito, del plan y del diseño a Misión Cristiana del Calvario? Para que cada persona, cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario sea no solo más sabio,
sino sea sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice que sus mandamientos lo convirtieron más sabio que sus enemigos. Quiere decir que los enemigos son sabios, pero usan la sabiduría humana. Pero aquí hay gran diferencia. Las directrices que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario, los mandatos que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario, es para que seamos personas sabias, pero con el espíritu que viene de lo alto. Y eso es lo que nos va a llevar a la imagen de Cristo. Por esa razón debemos amar el adiestramiento y el discipulado. Oh, cuánto amo yo tu ley, pero no de palabras, sino porque de veras lo estamos viviendo. Cuánto amo yo el estar en la congregación de los santos y reunidos. Cuando usted llega al templo, con cuánta emoción va por estar con los hermanos. Cuando va a un seminario donde están los hermanos de las diferentes iglesias de Misión Cristiana del Calvario, con cuánta emoción va para relacionarse con ellos y porque somos el cuerpo de Cristo. Porque amamos sus mandamientos, amamos su ley, porque nos fueron dadas las directrices para ser sabios y nuestras acciones van a demostrar que somos sabios. Cuando vamos a una reunión de pastores, ¿con qué emoción vamos para encontrarnos no solo con los siervos de Dios, no solo con mis amigos, sino con aquellos que han sido escogidos por Dios? Porque yo voy a ir a manifestar y a expresar el reino de Dios bajo la guía, bajo la dirección, bajo el poder del Espíritu de Dios que opera en mí. Porque los mandatos de Dios, los estatutos, las directrices, dice David, le fueron dados para hacerlo más sabio. ¿Para qué nos ha dado las directrices? Para que seamos más sabios, porque es en esa sabiduría de Dios que vamos a ser transformados y hechos a la imagen de Jesucristo. Oremos. Padre, te exaltamos y bendecimos tu nombre. ¿Cuántas veces hemos confundido que somos sabios y no nos hemos dado cuenta que estamos actuando con la sabiduría humana? Podemos decir palabras buenas y correctas dentro del concepto humano, incluso con buen propósito, incluso con amor, como se lo dijo Eva a Adán cuando le dio el fruto. Y podemos decir mi intención es buena o era buena mi intención. Pero el problema es quién está influenciando esas palabras. ¿Bajo qué dirección estamos? Porque quien dirige es lo que nos define en qué reino estamos. Y por eso es que si vamos a expresar el reino de Dios, oh Señor, es porque debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si no, no es reino de Dios, es otro reino. Ahora entendemos por qué Pablo le dice a la iglesia de Colosa que entiendan que ya fueron sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de luz, al reino de su Hijo. Porque ellos todavía tenían dirección del reino de las tinieblas, aunque eran escogidos y aunque eran llamados a ser santos y aunque eran la iglesia de Jesucristo, pero viviendo con expresión de otro reino. Que Padre, nuestra vida en el hogar a nivel personal, como esposo, como esposa, como hijos, que nuestra vida en la iglesia como siervos, siervas de Dios, como discípulos, discipuladores, sea la expresión del reino de Dios. Y el reino de Dios solo se puede expresar bajo la dirección y guía del Espíritu Santo. Te engrandecemos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Que hoy establezcamos el reino de Dios
pero bajo la guía del Espíritu. Que no nos encontremos estableciendo el reino de Dios, pero bajo la guía de otro espíritu, como lo estaban haciendo las iglesias en el tiempo de Pedro, de Pablo, de Santiago, en el tiempo de Juan. Estaban tratando de vivir el reino de Dios, pero con otro poder. Y por eso es que Pablo les dice, voy a ir a ver no solo las palabras, sino el poder, lo que influencia, lo que dirige. Y por eso, Señor, te exaltamos. Porque de aquí en adelante declaramos que el poder de Dios es lo que se manifestará en las vidas personales de cada discípulo, en las vidas de las familias, en las congregaciones, en los diferentes distritos, se manifestará la sabiduría de Dios. Por eso, Señor, hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos pueda escribir, que nos pueda dar sus comentarios. Es importante para mí, no solo porque estoy viendo qué han captado o si lo han captado o no, sino también a veces me ayuda a hacer algunas correcciones o ampliar algunas cosas que son muy importantes o que se dejaron quizás sin explicar. Por eso es muy importante sus comentarios. Uno, y la otra también es porque eso nos hace más participativos. Y tercero, es porque nos enriquece y somos enriquecidos con lo que dice. Por eso empiece a escribir, y qué lindo que podamos saber de ustedes, que podamos saber qué es lo que el Espíritu Santo habló a su vida ahora mientras estuvo este programa. Así que esperamos sus comentarios y será una bendición tremenda el que juntos nos enriquezcamos para la gloria de Jesucristo. Recuerde el Congreso 2021, un congreso que nos va a hablar sobre el todo del hombre. Teme a Dios. Eso dijo Salomón, esto es el todo del hombre. Así que no espere de último, véngase ya, declare que ya su inscripción, empiece ya a orar y a tomar autoridad en las demás cosas. Véngase y será una bendición escuchar juntos lo que el Espíritu Santo tiene para estos días. Así que será una bendición disfrutar de la gloria y de la presencia del Señor y del Espíritu de Dios, de la comunión los unos con los otros. Véngase preparado para tener esa comunión, esa convivencia, para no estar solo con los de nuestra congregación, sino que podamos relacionarnos como un cuerpo y establecer relaciones sanas y correctas delante del Señor. Así que adelante, bendiciones, a gozarnos desde ya, desde lo hermoso es que el Señor nos permite disfrutar el Congreso antes de que el Congreso esté. Lo disfrutamos viendo la provisión, viendo cómo el Señor obra, viendo la soberanía de Dios, viendo la sobrenaturalidad de Dios. Así que experimente el poder y la gloria de Dios. Desde el momento en que decida venir, se desata lo sobrenatural en su vida. Eso es. Y va a ver que Dios va a hacer cosas que usted, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para usted. Véngase y nos gozaremos muchísimo y disfrutaremos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que no espere que los comentarios otras personas lo hagan. Yo lo voy a hacer al final o más adelantito. Voy a ver qué dicen los demás. Transmítanos lo que el Señor le ha guiado y será una bendición el estar escuchando lo que el Espíritu de Dios está diciendo.
Jonadab Calam dice, en Lucas 9, 54, 55, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aunque eran discípulos, muy buen versículo, y aunque eran apóstoles, porque dice en Lucas capítulo 6, que Él los escogió como apóstoles. Y aquí dice en el 9, no sabéis de qué espíritu sois. Jacobo y Juan no se dieron cuenta de que estaban hablando con sabiduría humana. Qué tremendo este versículo. ¿Cuántos discípulos, cuántos pastores, cuántas siervas de Dios no nos damos cuenta con qué sabiduría estamos hablando? No se dieron cuenta de que estaban hablando con sabiduría humana. No entendieron por qué vino Jesús, como les aclara en el versículo. Y es cierto, no sabéis de qué espíritu sois, o sea, no sabían que estaban hablando con una sabiduría humana. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces hablamos y ni siquiera ni nos damos cuenta quién nos está influenciando? Por eso es importante saber si estamos en Cristo, y si estamos en Cristo estamos sintonizados con Él y con la dirección del Espíritu. Ellos no sabían de qué espíritu eran. Entonces por eso era que hablaban y daban rienda suelta a sus emociones y sentimientos. Pero Jacobo y Juan, a pesar de que eran apóstoles, no se dieron cuenta que estaban hablando con sabiduría humana. Es que podemos ser como ellos, discípulos, apóstoles, escogidos de Dios, predestinados por Dios, pero sin darnos cuenta de qué espíritu somos y con qué espíritu estamos hablando. Así que este versículo de 9, 54 y 55 de Lucas nos dice bien la importancia de que sepamos de qué espíritu somos. Y cuando dice no solo sois, sino de qué espíritu es el que nos está guiando y dirigiendo. Qué importante es eso. En el versículo 56, gracias a nuestro Dios por esta revelación gloriosa y bendición desde Waukegan. Qué tremendo. Así que gracias a Dios por este versículo, estos versículos que nos ayudan y nos ubican. Que a veces estamos distraídos de quién nos está dirigiendo. Y Jesús no se dio cuenta solo por las palabras, sino lo que Él se dio cuenta es del espíritu con que estaban hablando. Y no se dejó llevar por lo que ellos estaban diciendo. El problema es ese, cuando no discernimos las palabras, muy fácilmente nos dejamos llevar por lo que se está diciendo, porque suena a bien. Aparentemente, en este caso no sonaba bien, pero nos saca del diseño y del propósito del Señor. Así que síganos compartiendo lo que usted ha recibido del Señor y eso nos va a ayudar. El pastor Jacob dice, muchas veces vamos a escuchar algo que al parecer está bien y de repente cosas muy buenas, pero si lo que escuchamos nos aparta del propósito de Dios, no tenemos por qué ser movidos para ser apartados de su propósito. Qué importante es discernir el espíritu con que se está hablando. Ahora, una cosa es mi necedad y otra cosa es la dirección del espíritu. Por eso yo debo tener cuidado que hablo. No mi necedad, sino es la guía del Espíritu, no mi manipulación, no mi astucia, sino es la guía del Espíritu. Qué importante es esto. Martín Arjona de Acapulco dice, gracias apóstol Abraham por hablarnos, Reforma Apostólica nos llena del Espíritu Santo.
Qué excelente, así que adelante. Bendiciones. Qué importante es esto. ¿Cuántas veces Jesús les dijo, y viendo el espíritu con que hablaban, y viendo y entendiendo sus pensamientos? Por eso es que Pablo le dice a los de Éfeso, sobre el espíritu de vuestra mente. Es que nuestros pensamientos son guiados por un espíritu, o el de Dios o el del mundo. Por eso es que debemos tener cuidado qué influencia es la que tenemos. Si somos hijos de Dios, dice que la guía del Espíritu es el Espíritu Santo. El profeta César dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 24 y 25. Jesús conocía a todos porque discernía el espíritu que había en cada uno. O sea, no se fiaba, no se dejaba llevar por lo que cada uno decía. Él se dejaba llevar por lo que conocía y lo que sabía de lo que había en el hombre. ¿Quién estaba dirigiendo lo que estaba diciendo? Muy importante. Y esta es una de las cosas y de las fuerzas que debemos de tener, especialmente a los que Dios nos ha puesto para dirigir la iglesia de Jesucristo. No solo para que nos dejemos guiar por el Espíritu y no dejarnos guiar por el espíritu del mundo, para llevar a la iglesia de Jesucristo al propósito de Dios correcto, sino también para no dejarnos llevar, como en el caso de Jesús, por cualquier persona que pudiese hablar algún otro término que nos saque o acción que nos saque del propósito de Dios. Si algo debemos desarrollar todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario es discernimiento. Y a eso nos lleva la madurez, a discernir entre el bien y el mal. Qué importante es lo que el Señor nos ha guiado hoy, porque nos va a evitar el que caigamos en errores, aunque suenen cosas bonitas, pueden ser muy humanas o muy dirigidas por obra diabólica, como el caso de la que tenía espíritu de adivinación, que el 100% de lo que dijo era verdad. Ni siquiera los hermanos de Filipos dijeron esa verdad. Parece raro, que el diablo sí estaba diciendo la verdad. Ni siquiera la gente que quería buscar a Dios en Filipos estaba diciendo esa verdad. Y el diablo sí la estaba diciendo. Parece raro que el diablo pueda decir más verdades a veces que algunos discípulos de Cristo. Pero no con eso garantiza que sea de Dios. Por eso cuidemos la obra de Dios se tiene que cuidar con mucho celo de Dios. No celo humano, sino celo de Dios. William Hernández y familia, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Juan 5:30. ¿Quién estaba dirigiendo la vida de Jesucristo? Los mandatos del Padre, lo que el Padre le había enviado a hacer, lo que el Padre le decía, eso hacía. Volvemos a David. ¿Por qué le dio mandatos el Señor a David? Para hacerlo sabio. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Es que seamos sabios. Y por eso nos dio mandatos. Hay gente que dice, no, es que eso de mandatos conmigo no van. Ahí ya está mostrando que no es sabio y que no le gusta la sabiduría y que no es guiado por el Espíritu. Y si le gustan pero no los hace, también no es guiado por el Espíritu.
Porque la guía del Espíritu no es solo para que me gusten, es para que los haga, los ejecute y los viva de acuerdo a su propósito. Así que, qué importante es todo esto que el Señor nos está mostrando y nos está hablando para vivir de acuerdo a su propósito y que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria Merino dice, es glorioso de lo que el Señor está revelando a Misión Cristiana del Calvario. Con este entendimiento nosotros podremos evaluarnos y ver con qué espíritu estamos actuando. Si es con el Espíritu de Dios, la evidencia será en nuestras expresiones, actitudes y reacciones. No hay que engañarnos a nosotros mismos, sino dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y expresar la naturaleza de Cristo. Muy bien, así es precisamente. Por eso Pablo les dice, andáis en celos, en contiendas, no porque tenían dones, ni porque tenían ministerios, ni había manifestación del Espíritu, significaba que eran espirituales. Pero si Dios me escogió, si ellos eran escogidos, pero si Dios me llamó, ellos eran llamados a ser santos. Pero si Dios me dio esto, sí, les dio todo eso. Eso eran ellos. Pero no estaban actuando bajo la sabiduría de Dios. Saludos desde Nueva York, dice la hermana Gloria Merino. Gloria a Dios por Reforma Apostólica. Amén. Es de la iglesia de Nueva York. Germán y Gemima dice, es por eso que como hijos de Dios se nos demanda ser espirituales y tener la mente de Cristo para que podamos discernir en el Espíritu y ser determinantes para que no nos dejemos engañar por estratagemas de hombres, es decir, por sabiduría humana, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como dice su palabra en Efesios 4:14. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Pura sabiduría humana, pero pura astucia. Y no discernieron la astucia, y la astucia la catalogaron como sabiduría. Y la gente se gozaba por ser astuta. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser astuta. La gente se gozaba, e incluso hoy se goza todavía cuando manipula, porque siente que logra las cosas, pero eso no es guía del Espíritu. Yo puedo llevar a la iglesia y manipularla a que busquen a Dios y se sometan a Dios. Por ejemplo, si yo les digo, Cristo va a venir hoy y es tiempo que hoy nos pongamos en oración y póngase en oración ahora, porque Cristo ya no tarda en llegar y Él viene pronto y ya no tarda en llegar, y les aseguro que muchos se pondrían en oración el resto del día. Pero no es el diseño, solo manipulación. ¿Y cuánta iglesia hoy está así? Manipulada, pero no dirigida por el Espíritu. Así que adelante, con éxitos, alcanzando el propósito de Dios, y aunque suene una verdad como esa que decía en este momento, Cristo viene pronto, y ¿cuánto manipulamos a la gente? Es tiempo de que prediquemos la palabra en la demostración del poder del Espíritu y no con humana sabiduría. Es tiempo que en los grupos de comunión familiar sea la expresión de la sabiduría de Dios y no de humana sabiduría. Es tiempo que en los adiestramientos sea revelada la expresión de la sabiduría divina y no la expresión de la sabiduría humana. Que el Señor nos ayude a que cada día seamos transformados y perfeccionados por la obra de Jesucristo. Que Dios les bendiga y nos ayude cada día a ir alcanzando la madurez, el desarrollo, y que nos convierta la obra del Espíritu Santo, porque para eso nos dio el Espíritu Santo, para ser más espirituales, y que así nos encuentre hoy el Espíritu de Dios, que estamos alcanzando la madurez
para la gloria de Jesucristo. Dios les bendiga y adelante y bendiciones con la sabiduría de lo alto.